Continuamos en la programación de Comarcal Televisión, continuamos en su televisión comarcal, miércoles 30 de abril, continuamos con todos ustedes en esta programación hoy miércoles en el que nos tenemos que centrar también en este apartado del vértice, esta ventana que abrimos para analizar, para conocer un poquito pues cuáles son los problemas que más les preocupan a todos ustedes en su barriada, en su ciudad y sobre todo pues problemas y sobre todo cuestiones que tenemos que analizar de las últimas horas. El gran apagón es uno de los temas y uno de los asuntos que tenemos que hablar con los habituales contertulios que nos acompañan aquí esta noche y de los que seguro pues, que nos ofrecerán cuál ha sido su visión de las últimas horas y es uno de los temas importantes que vamos a tener aquí en el vértice durante esta jornada. Hablaremos de otras cuestiones que nos deja esta jornada y hablaremos también de la actualidad que tenemos en la comarca del Valle del Guantín. Francisco Jodar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien y muy contento de que tengamos fluido eléctrico y que no se produzca ningún apagón, esperemos. Será uno de los temas, como les comentamos, que vamos a analizar. David Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues nada, aquí encantado de estar de nuevo con vosotros. ¿Todo bien? Todo bien, la verdad es que bien. Después de esta situación extraña, particular, pero bueno, sin incidentes por lo que podemos ver. Ana Blaya, amiga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues estamos bien, es decir, no solo iluminados, sino ver que entre tanta oscuridad los caballeros y damas oscuras no se pudieron hacer con aquello. Eso sí, ¿quién me ha quitado los 15 millones de gigas? Soy de letras puras, no sé decirlo. Madre mía, es decir, y por otra parte, creo que el ser humano, sobre todo este ser humano español, se dio cuenta que podía sobrevivir sin el WhatsApp y sin determinadas cosas, aunque lo pasó mal. Difícilmente, eso sí, situaciones de aquellas personas que conozco que se quedaron en un ascensor y los equipos de emergencia ayudaron para sacarla, aquellas personas que estaban en un hospital o algo, es decir, cómo nos damos cuenta también de lo dependientes que podemos llegar a ser. 15 gigavatios. O 15.000 megavatios. Es que no sé decirlo ni yo. Es que estamos, la verdad, esta noche sobre todo nos vamos a centrar un poquito, no somos especialistas, no conocemos mucho la materia, pero sí sobre todo queremos conocer un poquito cómo vivieron los protagonistas, los amigos, los contertulios esta noche aquí en el vértice, pues cómo han vivido esos momentos y sobre todo pues analizar un poco, ¿no?, cuál fue la situación. Lunes 12:33 del mediodía, ha dicho Francisco Jodar, anteriormente el que muchos achacaban al tema de las obras del AVE, porque ustedes estarían en casa, algunos estarían cocinando, otros estarían en el coche, escuchando la radio, otros estarían haciendo su día a día, cualquiera, un apagón normal. Cuando pasa 30 o 40 minutos y empieza ya a tener, con esos fogonazos que había también de internet, de un poquito de informarse, de que esto ya no era una cosa habitual, ¿no?, sino que ya en Burgos no había luz, en León no hay luz, en Madrid no hay luz, oye, apagón en España, apagón en Portugal. Francisco Jodar, son momentos dentro de una... Ha vivido lo que era un terremoto, ha vivido lo que era una situación complicada. Sí. ¿Y qué se le viene a la cabeza en ese momento? Bueno, de lo que estás diciendo ahora mismo se me viene a la cabeza días después del terremoto y de la riada de San Venceslao, que circulaba gente con pandillas de chicos con camisetas que ponían una lista de catástrofes y algunas de ellas de las que ya habíamos sufrido, inundaciones, terremotos y tal, con el asterisco puesto, y abajo las que no llevan el asterisco, entre ellas invasión alienígena y alguna cosa más, ¿no? En fin, un apagón como esto tampoco habíamos tenido nunca, y es verdad que la primera reacción de la gente, yo estaba en Santa Rosa de Lima, en el centro médico y tal, y lo primero que hablaba la gente decía, bueno, vamos a... con las obras del AVE vamos a tener que sufrir, cosas de esta y tal, la gente lo achacaba a eso. La verdad es que no había manera de saber de dónde venía el tema, ni siquiera si era solamente del barrio, si era de toda la ciudad, si era de toda la provincia o de toda España, como era al final, porque los teléfonos dejaron de funcionar, internet se colgó también y la verdad es que pues estábamos un poco a oscuras, nunca mejor dicho. Bien, yo me había quedado en Lorca la mañana del lunes por una cuestión médica, pero claro, yo tenía la cuestión de que había que publicar el boletín oficial de la región de Murcia, que es responsabilidad mía, y no podía conectarme.
Pues bueno, recordaba que en Protección Civil, afortunadamente tenemos un inmejorable servicio de protección civil municipal, y sabía que allí había conexión wifi vía satélite y me fui para allá con mi ordenador. Y realmente pues sí me pude conectar, lo que ocurre es que el boletín estaba a oscuras y no se pudo, ¿no? Ahí es donde empecé a enterarme de la dimensión de la catástrofe. Y entonces se decía en esos momentos que no solamente era España, sino que era España y Portugal, la península ibérica, pero también Francia, y hablaban de Italia también incluso, ¿no? O sea, corrían rumores de que era más extenso, y había pues una concentración de responsables, no solamente municipales, sino también estaba el comisario de policía, estaba la Guardia Civil, Protección Civil allí. Acababan de venir cuando yo fui, de los hospitales. Me dijeron que afortunadamente los hospitales con sus grupos electrógenos y tal estaban funcionando sin ningún problema, afortunadamente, y ya pues observé, porque pude ver algunas de las reuniones que se estaban realizando, las medidas desde el nivel municipal que empezaban a tomarse ya, medidas afortunadas, como poner un gran grupo electrógeno que se puso en la institución ferial de Lorca, en Santa Quiteria, pues para que gente que tiene soporte vital en aparatos eléctricos, que los necesita para un respirador o para lo que sea, pues tenía un grupo electrógeno allí en el que poder conectarse, etcétera, ¿no? O sea que empezaron a tomarse medidas que yo creo que es lo que hay que hacer en ese momento, independientemente de que luego sea pues nivel 1, nivel 2 o nivel 3 lo que se decida, pero las medidas correctoras de auxiliar a la gente que puedas tú tomar desde el primer momento, pues eso se empezó a hacer. Ana Blaya, sobre todo en un principio, ¿cómo viviste la situación del apagón? Porque muchos a principio también era un poco broma, un poco, bueno, un apagón normal, un apagón de luz habitual, van pasando los minutos, pasan las horas y ya empieza a preocupar, ¿no?, la situación. Pues la primera fase, evidentemente, todos cogemos y le echamos la culpa a la obra más cercana que tenemos, porque tú piensas, ¿quién habrá pisado el cable? ¿Quién habrá enganchado el cable? Porque para colmo me pilla en los juzgados que ya el viernes habían perdido la conexión de luz el viernes anterior, pero se debía a unas obras que se estaban haciendo cerca. Entonces, claro, ya directamente dije, estos de aquí al lado no serán, pueden ser que sean los de Adif. Era el comentario a esas 12, la 1, porque todavía seguíamos teniendo información que nos iban pasando, todavía ya, para mí, como estaba diciendo Paco, y yo creo que a cualquiera de los que estamos en esta mesa o que nos están escuchando, para mí lo que pasa es que de pronto, cuando ya llevábamos 40 minutos allí, en el juzgado que me pilló, que todavía no querían suspender, porque lo primero que piensas es que va a volver la luz, que es algo temporal, ¿no? Y ya cuando empezaron a entrarnos noticias y yo veía que te entraban varios mensajes de golpe, tenías dificultad para acceder a internet, a mí me vino el momento, no del terremoto tanto, sino de la riada de San Venceslao, que solamente funcionaban las líneas analógicas, no las líneas digitales. Entonces, esa dependencia de la alimentación eléctrica que necesitan todas las facilidades de comunicación, de pronto yo ya empezamos con esa dimensión y sobre las 1:30 ya estaba en otra dependencia judicial, y me acuerdo que entré diciéndole haced un uso responsable de los móviles, os recuerdo que podéis cargar los móviles en vuestros coches. Es decir, a ellos les sorprendió que cómo llegaba con esa tranquilidad. Digo, mirad, esto es una emergencia, no sabemos la dimensión ahora mismo ni vamos a saberlo, porque a mí una de las cosas que más me preocupó era no poder tener noticias. No poder tener noticias, porque ya la dimensión sobre la 1:30, 2, ya sabíamos todos que esto era península, era tal, y ya un poquito después, cuando ya nos quedamos, que por un lado, el quedarse silenciada la tecnología por un lado era un alivio, pero por otro era volver al transistor, volver a la radio, a la onda, y aquello fue como lo viví, y te quedas pues con la paz de no te necesitan, porque en otras situaciones que hemos tenido, como la riada de San Venceslao o el terremoto, enseguida ponerte a disposición de los equipos de emergencia. Y coincido con Paco, y yo creo que cualquiera lo sabemos, que los equipos de protección civil enseguida reaccionaron con quien lo podía necesitar. La gente que tiene los respiradores, recuerdo que en el juzgado hablaba con una agente, mujer de la Guardia Civil, que su padre tiene también un respirador de estos, y la muchacha decía, no, pues tenemos que tenerlo así, porque, es decir, son cosas que no nos damos cuenta que hay comodidades dependientes totalmente de ese momento, pero reaccionamos bien.
me vino la frase que solía decir mucho una tía mía: lo poco asusta, lo mucho amansa. Y así fue como me sentí a partir de las 3 de la tarde. Dije, a disposición de lo que nos venga, a ver que todo el mundo esté bien y a confiar. Gente que, por ejemplo, pasó que no podía conectarse con Águilas, que no podía dar, que tenía la familia, sabía que el hospital estaba bien por esta misma chica que no podía hablar con sus familiares de Águilas, pero ya en el hospital ella estaba trabajando y estaban bien. Entonces, pues, esa situación que te queda. Luego ya los momentos que estamos viendo ahora mismo, las lejas de alimentación, como esa tarde, no voy a decir la palabra, llena y arrasando las lejas de comida, pues como siempre, de aprovisionarnos. Sí, sobre todo, y pasamos desde lo de Adif, sí, pasamos por el ciberataque, por Putin, por todo, Trump, bueno, yo no sé, no hay pasamos, ninguna le echamos la culpa a todo el mundo, no hay que hasta la ninguna fecha hipótesis, no sabemos no hay quién es. hipótesis cerrada todavía. No hay se ninguna- sabe quién es todavía. No somos especialistas, como estamos comentando, pero sobre todo sí queremos la reacción, ¿no?, de las personas, cómo lo vivió cada uno. David Torres de Alcázar, ¿cómo viviste el apagón? Estamos viendo imágenes, pues, de los primeros momentos en lo que estaba pasando en los comercios, establecimientos, en el día a día. ¿Cómo viviste esos primeros momentos? ¿Qué te vino a la cabeza lo primero que te vino? Porque todo el mundo pensaba, obras del AVE, pues aquí, Bueno, un apagón habitual. Pues lo mío va a ser más mundano, sinceramente, porque yo lo que pensé fue una derivación. O sea, eso es muy habitual en un edificio, en este caso, como en el que yo trabajo, un instituto, en el que hay muchos alumnos, chavales. O sea, tú te pensabas que era de tu centro. Claro, yo al principio se Tú fue la pensabas, luz. dices, pues esto es aquí. Claro, en el se va centro. la luz y piensa en una derivación, algún equipo mal enchufado. Hay que pensar que yo tengo 250 ordenadores allí. Que uno esté mal enchufado, haya un cable un poquito tal, cualquier tontería, es una derivación y salta. ¿Vale? Entonces, según dónde salta el edificio entero, o salta solo la planta, o la fase, o la sección, ¿no? Entonces, yo lo primero que pensé fue esto ha sido una derivación, y me fui tranquilamente, pues, a ver el cuadro de luces con los conserjes, a ver cómo estaba aquello. Y no, ahí no había nada. Digo, esto es ya vi que el resto no tenía luz, digo, esto es una caída sin más. Pero lo típico, que al principio piensa y dice, a ver el resto de la ciudad. Entonces le pregunté a mi hermano por WhatsApp y a mi madre. Porque al principio iban entrando, aunque fueran sueltos. Y a lo mejor tardaron un poco, no cogían red, pero... Baterías ¿no?, de lo que son los postes de... Claro, supongo que sí, pero el caso es que las entraban baterías algunas de lo que cosas. iban Entonces yo, entrando, de bueno, las antenas de lo que te iban claro, entrando. no, A las 4 de la tarde, creo que a partir de las 3:30, 4, empezaron a caer algunas compañías, 4:30, 5, yo creo que a partir de las 5 a todos nos salía o que cero cobertura... o llamada de emergencia, o llamada cosas de así. Bueno, no, llamada de emergencia cero tampoco. Sí, al principio a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde ni llamadas de Sí. emergencia. Pero al principio empezó a salir, primero tenías como red, pero no podías llamar, Sí. y cosas así. Pero los WhatsApp sí entraban así, aunque fueran sueltos. Sí. Bueno, pues yo, como ya me dijo mi hermano que estaba en casa con mi madre y tal, pues en ese aspecto, en ese momento no lo piensas, pero cuando pasan las horas, dices, bueno, como ellos están en casa, no hay preocupación, ¿no? Pero sí que es verdad que al final sí, lo que sí te das cuenta conforme van pasando las horas, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un grupo de electrógeno, ¿vale? Saltó, pero claro, eso no mantiene todo el edificio, todos los equipos del edificio, mantiene solo los que entienden en su momento el arquitecto que eran los prioritarios, y se le olvidó uno, y era la bomba que sirve de agua a todo el edificio, que es una bomba eléctrica, porque nosotros tenemos Pero dos bidones. eso es en todos los edificios, ¿eh? Claro, pero yo tengo 2 bidones de 1.500 litros, porque además tengo uno en concreto que es para casos de incendio, ¿vale? Pero el agua estaba ahí, pero no podíamos utilizarla, Claro. porque la bomba no funcionaba. Pero claro, es que igual que en este caso, estamos hablando que no voy a echar gasoil porque resulta que la bomba del surtidor no funcionaba porque es eléctrica. Claro. Es que resulta que en tu casa, por ejemplo, dices, bueno, tengo gas, pero es que la caldera de gas lleva un apoyo eléctrico. O sea, Sí, pero todo al final... la calidad de gas te puede aguantar a lo mejor algo de lo que es el gas, pero por ejemplo, lo del agua que comentabas, en los edificios de la ciudad va todo por lo que se llama como bombas de Claro. elevación, ¿no? Se llaman. Claro, y venden de la luz eléctrica. Claro. ¿Qué? Y de ahí que al día siguiente, o a cuando alguien fuera a abrir el grifo, el típico cuando te cortan el agua, como que sale Claro. a Entonces, botones. al final te das cuenta de la extrema dependencia que tenemos, ya no solo porque haya luz, porque a lo mejor cuando éramos pequeños, en nuestro caso, a lo mejor tú cogías y se iba la luz en casa, pues lo típico, encendías la vela o lo que fuera,
pero había muchas cosas que podía seguir haciendo. Es que la luz se utilizaba Ahora no puede hacer solamente nada. para las bombillas, Claro. para la iluminación. Pero ahora no es que podéis hacer depende nada. todo. Y ahora imaginaos esos padres con chavales adolescentes sin tener acceso a esa droga que es el internet, al móvil, la tablet, o no poder jugar a la consola y cosas así. O sea, una situación que parece que no, pero eso también es complejo. Hay una situación de tensión en casa que se pudo producir. Yo lo que sí valoro positivamente es la rapidez con la que se pudo responder en Lorca, pero voy a contar una cosa que contaba antes, ¿no? Al final, el pueblo español se lanza a la calle y es solidario y está siempre al pie del cañón. Os decía antes de entrar en micrófono que mi amigo Alberto iba en un tren con su novia de Málaga a Madrid. Embarca a las 11, a las 12:30 el AVE se para por completo en medio de la nada. Estuvo 26 horas en un tren. 26 horas encerrado en un tren, se dice pronto. Es uno de los famosos 3 trenes que se quedaron ahí aislados en toda España, ¿no? Bueno, pues fueron los vecinos del pueblo los que le llevaron comida para que pudieran comer, los que llevaban botellas de agua para que pudieran lavarse las manos y lavarse la cara. Quiere decir que al final, y no recibió información de Adif, ni del revisor, ni de Renfe, ni de nadie. En 26 horas no tuvieron el tiempo, la decencia de pasar alguien por ahí a decir: estamos trabajando en ello, necesitáis Sí, pero algo. no había comunicación, algo. no Sí, había bueno, tampoco pero conexión, no pero había- del pueblo más cercano ahí Sí, bueno, hay formas. O sea, ya. tú sabes, la última vez que le perdiste la pista al sí, tren pero en tienes la un pantalla. país paralizado, un país, Sí, una sí, sí, península. y tienes España- a cientos de personas que tú no sabes a en cientos ese de tren personas, sí. si puede haber gente que pueda Sí, necesitar. claro, O sea, no. da por supuesto que todos están sanos y todos están estupendamente. Quiero decir que al final ahí No somos especialistas ni venimos lo hemos comentado con muchas causas, emergencias sanitarias, cuando la pandemia, no venimos, pero un poquito. Paco, has sido alcalde. La dificultad que ha tenido el ayuntamiento, no solo el ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos. ¿Cómo se gestiona esta situación? ¿Cómo se puede...? Yo creo que Pencho, el alcalde, pues se debió acordar de lo que trabajábamos y cómo lo hacíamos cuando lo del terremoto y demás, ¿no? Y lo que hizo fue inmediatamente convocar a todo el mundo que podía atender a la población en cualquiera de las circunstancias o de las necesidades que pudieran tener, y los concentró a todos en protección civil. Y a partir de ahí, reunión multidisciplinaria y empezar a tomar decisiones. Que además información no se tenía. Yo pedí información, pero información no se tenía. Podíamos comunicarnos a nivel de radio, porque determinadas emisoras, no todas, algunas funcionaban. Son las que siguen manteniendo la versión radio, La versión que las que han pasado todo digital, tampoco Y aquí podía. no hubo un comunicado oficial de presidencia del gobierno hasta que no pasaron 6 horas desde el apagón. Ese es un tema que vamos a hablar ahora, del tema político, de cómo puede afectar. Pero en un primer momento, te pide un apagón a nivel nacional. Es que Funcionamiento de los ayuntamientos. hay que hacer primero una evaluación. ¿Cuáles pueden ser las necesidades, ¿no? La primera, la gente que necesita electricidad para los aparatos de soporte vital, ¿no? Eso fue una de las primeras, creo yo, que se tomarían, pero después hay otras muchas. Imaginaros la cantidad de gente que se pudo quedar encerrada en un ascensor y no tenían un móvil con el que poder llamar para avisar de que... Hemos visto imágenes incluso que han tenido que romper muros para sacar a gente a través de un agujero y demás, ¿no? Cosas como esas. Y gente que de viajes, o sea, yo me acuerdo que también cuando me desplacé iba en la moto y digo, ojo, no vayas a tener un accidente ni te vayas a caer porque no puedes avisar a nadie. De ahí el que la posibilidad o los comunicados que se hacían de no utilizar el vehículo, desplazamiento lo mínimo posible, su utilización del 112 lo menos posible porque claro, al fin y al cabo, dejar las vías libres para las emergencias reales. A un compañero mío del boletín que trabaja conmigo allí, le falleció su esposa esa mañana y no podía avisar a nadie. Y además fueron al tanatorio a decir y tal, y dijeron, no podemos ocuparnos del cadáver porque si no tenemos ni cámaras, ni luz, ni nada. Hasta que no se restableció el servicio. O sea que tiene muchísimas consecuencias y muchas vertientes, pero bueno, de lo que se trata es de ir sobre la marcha, pues planificando a ver qué necesidades puede haber y otras que van y te las demandan directamente
y tienes que solucionarlas. Reacción de la población, ¿entendéis la reacción de la población? O sea, la población es verdad que todo el mundo, hasta un cierto orden, todo el mundo, pues, oye, pues no hay luz, cada uno, mensajes, forma de compras, eso sí, pues suministros, pilas, velas, En el momento que no hubo incidentes, ¿incidencias en la comarca? No hubo. No, Yo por no hubo. lo que yo he podido leer, no hubo incidentes, la sociedad fue modélica en su... También es verdad que, como ha dicho antes también Ana, es que aquí estamos curados de espanto. O sea, es que a lo mejor Lorca no es el modelo de cualquier otra ciudad en el resto de España, que aquí, por desgracia, ya no nos asustamos tan rápido, nos asustamos, pero menos. Entonces, yo entiendo que si saliera a comprar algunos víveres, un transistor, pues claro, el transistor no lo tienes. O sea, es lo típico que de pronto alguien te dice, ay, pues las ondas de radio funcionan, pues va a comprar un transistor. Pero yo te voy a decir una cosa, yo veía a la gente serena. Yo no veía a la gente crispada, preocupada, corriendo a ver si llegaba a tiempo de que no se agotaran las cosas. No sé, yo fui a comprar unas pilas, que por si acaso, que yo tenía en mi casa, pero... Pilas, transistores, claro, se pero agotaron había una señora, en tiendas pues bueno, que compraba unas velas, iba a pagar con tarjeta, como no podía pagar con tarjeta, pues dice, pues me lo guarda un segundico, que voy a casa a coger dinero, pero... La gente estaba tranquila. Es más, otra cosa curiosa, no funcionaban los semáforos y la circulación estuvo mejor que nunca. Mejor que nunca. Sí. Eso es verdad. La gente pasaba, lo que sí yo observaba, quizá también cuando has dicho tú lo de faltaba crispación, es que también faltaban cositas que nos echasen, que nos azuzaran. Es decir, nadie te estaba diciendo por aquí tiene usted que hacer esto, no, tenías que ir a tu ritmo, porque no había otro ritmo. No había otro ritmo, es decir, te plantabas delante, el coche te veía y se paraba, porque no llevaba prisa, no tenía que ir a trabajar, no tenía que ir a no sé dónde, es decir, es algo que nos habíamos quedado todos y quizá me viene a la cabeza cuando se hizo lo de Lorca Resiliente, es decir, nosotros quizás es que ya llevamos ese entrenamiento, llevamos ese entrenamiento, pero ni actos vandálicos que hayan trascendido, ni determinada... Yo creo que actos vandálicos, no sé, a lo mejor no lo sé, pero actos vandálicos hemos hablado, yo personalmente he hablado con miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad, y la noche hubiera sido muy complicada si no hubiera venido la luz, si no hubiera venido el suministro eléctrico, la noche hubiera sido muy complicada, porque con cuerpos como Guardia Civil y con cuerpos como Policía Local, yo he tenido contacto, que no es nada oficial, pero sí he tenido contacto, yo creo que Paco va en la misma línea de lo que vamos a comentar, ¿no? De que veían ya grupos y veían ya como organizados para... No solamente por el tema de los vandálicos, los malhechores y demás, es que duró solamente 10 horas, fueron muy largas, pero fueron 10 horas. Imagínate eso 24, imagínate 48 horas, imagínate cuando no puedes hacer uso del agua caliente, necesitas ducharte por la mañana, no tienes fuego para cocinar y ya el bocadillo, el recurso del bocadillo ya no sirve. Y luego la maldad, y luego personas que se intentan aprovechar del mal ajeno, y personas que se intentan aprovechar, ya no, o sea, y había ya grupos, y lo bueno es que los tenían localizados. Yo he estado hablando con miembros de Guardia Civil y nos decían, ya tenemos controlados algunos, personas que veíamos que nosotros tenemos controladas y que, casualidad, a partir de las 7, 8, 9 de la noche ya empezaban a merodear por las ciudades. Sí que noté un incremento bastante considerable del patrullaje de los cuerpos y fuerzas, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, es verdad, eso sí. Fueron movilizados también por emergencia y fueron movilizados. Se llamó a personas que estaban de vacaciones, se llamó a personas que estaban de día libre, se llamó a personal, o sea, todos los efectivos y cuerpos de seguridad de lo que es del Estado y que correspondían a lo que es la comarca, es verdad que estaban en la alerta. Un poquito lo que ha sido la experiencia, David, de cada uno, pero ahora tema político. Porque aquí, ¿responsabilidad política o no responsabilidad política? Esto depende de las energéticas. Yo creo que esto al final habrá que... Porque ahora vamos a ver, responsabilidad, ¿de quién depende? Sí, bueno, hemos estado... ¿Puede volver a pasar? No, decían que esto no iba a pasar nunca, ha pasado. ¿Puede volver a pasar? No puede volver a pasar. Hay responsabilidad, hay unos seguros, hay unos daños, hay unos gastos. Hombre, lo que está claro es que esto viene a ser como hubiera sido... Si hubiera sido 24 horas, hubiera sido prácticamente como una huelga general.
O sea, han dicho, lo han calculado en un 1, algo por ciento de pérdida del Producto Interior Bruto del país y tal. Claramente esto ha sido un golpe económico, ¿vale? Pero lo primero que habrá que hacer es investigar realmente el origen de todo esto. Hay quien está aprovechando, lógicamente, la situación, o sea, lógicamente. Ya hay quien está diciendo que hay que nacionalizar la producción de energía, para que tenga control el Estado, ya como si el Estado no tuviera bastante control de las cosas, porque ahora pregunto yo, durante esas horas en las que estuvimos sin luz, el que tenía el dinero en el banco, ¿qué tenía? Nada. No tenía nada, tenía cero, ¿vale? Luego ha vuelto toda la normalidad y nos encontrado la grata sorpresa de que lo que había estaba. Pero la realidad es que durante ese tiempo no teníamos nada. Y el que no tenía metálico no pudo pagar, con lo cual todo eso quiere hacer la famosa von der Leyen del euro digital para que en 2045 ya no exista el euro en papel, pues todo eso está claro, a la vista está que tiene las patas cortas y habría que impedir que eso ocurra. Como digo, habrá quien lo aproveche y lógicamente la clase política va a ser la primera que intente aprovechar la situación. No estoy diciendo que no tengan razón en parte quien arroje contra el otro, no estoy diciendo, porque aún no sabemos realmente quién es el culpable, de dónde ha salido todo esto, si hay una responsabilidad política o no, al margen de la responsabilidad política que pueda haber sobre la respuesta a la situación. Ojo, una cosa es la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido y otra cosa es la responsabilidad sobre la respuesta que se da a lo ocurrido. Entonces son dos situaciones, como si, salvando las enormes distancias, porque gracias a Dios no ha ocurrido la barbaridad que ocurrió en la Dana de Valencia, una cosa es la responsabilidad sobre el hecho de que ocurriera lo que ocurrió, y porque a lo mejor si hubiera existido la infraestructura oportuna no hubiera ocurrido lo que ocurrió, pero también es verdad que luego hubo una respuesta a lo que ocurrió. Entonces yo creo que son dos situaciones, dos escenarios que tenemos que tener en cuenta, y aquí ocurre exactamente lo mismo en ese aspecto. ¿Qué ocurrió? Que se fue la luz en todo el país y en el país vecino. Sin ir más lejos, pues el hermano, por ejemplo, uno de los hijos del afamado bordador Damián Teruel, que vive en Canarias, está casualmente en Lorca 15 días y no ha vivido el apagón en Canarias, pero lo ha vivido aquí, porque su familia, el resto de familia que estaba ahí en Canarias no lo ha vivido. Bueno, pues a lo que voy, realmente ocurrió, o habrá que ver qué ocurrió. A mí lo que me da pena es muy probablemente, porque la verdad es que no he seguido mucho por razones de trabajo la actualidad, rabiosa actualidad política, pues que al final esto acabará pues arrojándose unos a otros los trastos y lo que es peor, no dando soluciones, porque cuando la pandemia, nuestro presidente del gobierno anunció que iba a reindustrializar España, que iba a hacer que España volviera a ser el país que no dependiera tanto del exterior, que iba a presentar un plan de no sé cuantísimos millones de euros para reindustrializar España. Todo eso quedó en papel mojado. Pero es que ahora, por irnos de nuevo a la Dana, vamos a poner todos los medios. Pues resulta que ahora, sin ir más lejos, a las diputaciones provinciales les está negando lo que necesitan para atender las infraestructuras que dependen de las diputaciones provinciales. O sea, al final, esto ahora mismo, vamos a hacer todo lo necesario para actualizar la red, que ahora esta mañana han dicho que es la más solvente de Europa. Fíjate que es la más solvente de Europa y es la única que se ha ido. ¿Responsabilidad política, sí o no? ¿Responsabilidad de las empresas Red Eléctrica Española? ¿Responsabilidad de las energéticas? A continuación, continuamos. Pequeño alto en el camino. Escuchamos también la opinión de Francisco Jodar y de Ana Blaya sobre este tema que ya vamos a analizar un poco en clave política. Y la descompensación ha sido la que
Ha ocasionado petado. colapso. Ha petado, o sea, ha colapsado. El no- ingeniero no- este lo que decía era Ya, pero bueno, pero hay alguien que se encarga de, hay alguien que se encarga de organizar, hay alguien que se encarga de organizar todo ese suministro, ¿no? La eléctrica lo dijo hace 2 meses, y Repsol hace 2 días. Sí, pero me parece que la presidenta de Red Eléctrica cobra 500 y pico mil euros al La año. política Resulta es que como no- yo, que no distingue entre megahercios y vatios, que megahercios Sí, es pero- sonido. pero Pero mil- yo no soy la presidenta que cobra 560.000 A euros eso- al año. A eso vamos, a eso vamos. Yo cobro de vez en cuando a mis Y clientes. no 560. Y no 560.000. Es que luego que yo digo, animal, hercios es de sonido, bufa. Digo, vatios de electricidad. Pero es que a esta creo que a lo mejor cobrando lo que cobran tampoco sabe lo que está diciendo, No me extraña. ni atina. ¿Vale? Que yo he caído sin tenerlo que buscar en Google. Ella a lo mejor lo tiene que buscar. Es que ayer me puse a decir, vamos a ver, Red Eléctrica Española era la antigua Iberdrola, ¿no? La que hacía las redes. Digo que es una empresa y no. Iberdrola es distribuidora. Y Red es Eléctrica distribuidora. está por encima. Red está por encima porque Es la como dueña Adif. de los Es postes. como Es la Adif dueña de los respecto a los postes. trenes. Correctos con Adif, digo. Si es que antes teníamos Renfe y entonces se